Buenos días a todos. Vamos a comenzar. A ver esto. Ok. Bien. Eh, Nos habíamos quedado, bueno, estábamos viendo las funciones básicas de la empresa y habíamos visto ya lo que son las funciones contables, las funciones de talento humano. Recordarles de que estas son, como bien dice su nombre, las funciones básicas de una empresa, ¿no? Eh, en la mayoría de los casos, estas funciones, como son tan importantes, tan grandes, están presentes en alguna de los órganos de la organización, ¿no? Algunos de los departamentos de la organización. Quiere decir de que alguien tiene que estar a cargo de estas funciones, son fundamentales, ¿no? Por eso son las funciones básicas. Hay otras funciones, dependiendo de la naturaleza de la organización, que también las podríamos discutir. Sin embargo, estas son, por el objeto de la materia, estas son las funciones principales, las funciones básicas que en toda organización están presentes y alguien de la organización debe realizarlas. A veces están presentes en un departamento, dependiendo del tamaño de la organización, de la naturaleza de la organización, y otras veces no están en un departamento. Sin embargo, alguien debe estar a cargo de esas funciones, ¿no es cierto? Bien, ahora vamos a mirar sobre las funciones financieras. ¿Ok? Las funciones financieras son aquellas funciones, conjunto de actividades que alguien dentro de la organización se encarga para la obtención de fondos, ¿no es cierto? Fondos, recursos económicos y el suministro, quiere decir la asignación de capital, de elemento monetario, ¿no es cierto? Esos fondos, ese capital es generalmente utilizado para el funcionamiento de la organización en todo su sentido, procurando de que los recursos económicos puedan estar asignados a todas aquellas áreas, departamentos, puestos de trabajo para que puedan trabajar y funcionar debidamente, ¿no? El capital y los fondos están destinados a la operación de la organización en su funcionamiento para el cumplimiento de su misión, ¿no es cierto? Función relacionadas, por ejemplo, a aspectos comerciales, conceptos industriales, conceptos de desarrollo de inversión, ¿no es cierto? Están destinados para que los trabajadores, los oficinistas, los directivos, los supervisores, los técnicos, puedan tener el capital necesario para desarrollar sus actividades, para compra de insumos, materiales, tecnología, pago de personal, eh, para también aspectos relacionados al crecimiento, compra de nuevas máquinas, construcciones de edificios, infraestructura, bueno, en fin, todo lo que sea necesario, como bien dice ahí, para el funcionamiento regular de cada uno de los puestos de trabajo. Por eso es tan importante esta función financiera. Alguien tiene que estar encargado de buscar, ¿no es cierto?, y de poder asignar esos recursos financieros para el funcionamiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta función? Como dice ahí, implica buscar y el manejo del capital, ¿no? Esta función, alguien dentro de la organización se encarga de la búsqueda y el manejo del capital, donde se prevea, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la planeación, la organización, la integración, dirección y el control de la economía de la empresa. O sea, es la administración, la función financiera se encarga de la administración de los fondos y del capital de la organización, ¿no? Con el propósito de sacar mayor provecho en el buen uso de las disponibilidades económicas de la empresa y evitando decisiones imprudentes, ¿no? La planificación, la organización de esos recursos implica acciones de prevención, ¿no es cierto?, para asegurar
de que los recursos no solamente estén asignados adecuadamente, sino también cuidados adecuadamente, ¿no? Esa es lo que eso es la función de esta actividad, de esta función que se llama la función financiera, la búsqueda y la asignación de los recursos necesarios para el funcionamiento de la empresa. En la función financiera, generalmente, en muchas organizaciones tienen el departamento de finanzas o otras la llaman la tesorería. La tesorería es el área precisamente entonces de controlar el efectivo, la disponibilidad de los recursos económicos. La asignación es la encargada de tomar las decisiones y de formular los planes de acción para aplicar los recursos necesarios en todas las áreas de la organización, ¿no es cierto? Eh, Manejo en las entidades financieras, además de la asignación de los recursos, por ejemplo, la aplicación de créditos, la cobranza, en el caso de las organizaciones comerciales también, el área de tesorería o del área financiera, la jefatura de finanzas, la gerencia de finanzas, se encarga también de la cobranza, ¿no es cierto?, de todos los pagos que los clientes adeudan o en la venta, ¿no es cierto? Cuando se realiza una venta comercial de un producto, de un servicio, el área financiera es la encargada de ver todos los procedimientos para el cobro de esa venta, ¿no es cierto? No es el vendedor, ¿no? El vendedor es el que ejecuta la acción comercial de venta, ¿no es cierto? De transferencia del producto, pero el manejo de los recursos que van a venir proveniente de la venta es el encargado de finanzas. Y entre esos, por ejemplo, un funcionario puede ser dependiente del área de finanzas, es el cajero, por ejemplo, ¿no? El cajero de una empresa depende del área financiera, ¿no es cierto?, del área de tesorería, que se encarga, como dice, de controlar el movimiento del efectivo de la organización y de tomar las decisiones de qué hacer con esos recursos económicos que genera la organización, ¿no? Ese es el área de la función financiera, ¿no? Hoy en día es una especialidad, ¿no es cierto? Varios de ustedes están estudiando ingeniería financiera. La ingeniería financiera, bueno, precisamente su función principal es la de captar recursos, asignar recursos, planear qué hacer con esos recursos y custodiar esos recursos, ¿no es cierto? Y en la ingeniería financiera, de buscar, ¿no es cierto?, nuevas modalidades más eficientes para poder precisamente captar, custodiar, tomar buenas decisiones dentro de la organización en la asignación y el uso de esos recursos, ¿ya? Esa es la función financiera. Y si vamos dándonos cuenta, cada una de estas funciones pasan después a constituirse en una especialidad dentro de la organización, dentro de la administración, ¿no? Y también porque forman parte de las áreas principales de la organización, ¿no?, que en toda organización debe existir. Bien, entonces esas son las funciones financieras. Vuelvo a reiterar, si hay alguna pregunta, ustedes tienen la posibilidad de poder interrumpirme para poder ampliar la información o poder responderles, ¿ya? Ahora vamos a mirar lo que son las áreas o las funciones comerciales. Otra función especial, ¿no es cierto?, que forma parte del conjunto de funciones que se desarrollan básicamente en la organización. ¿Y qué se llaman las funciones comerciales o de marketing? La función comercial o de marketing están relacionadas a todas esas actividades, estamos hablando de funciones, ¿no?, a todas esas actividades referentes a la compra, venta e intercambio de productos y o servicios en la empresa. Es decir, saber, ¿no es cierto? Es importante saber eh, qué producir, ¿no es cierto?, eficientemente, pero también es importante saber qué comprar, materias primas, ¿no es cierto?, y qué vender, ¿no es cierto?, para el bien de la organización. Haciendo llegar la función comercial o la función de marketing, que también se llama, es la que se encarga de vender, ¿no es cierto?, de acercarse al cliente, comunicarle al cliente, informarle sobre los beneficios que tiene el producto o los servicios, de qué manera le va a satisfacer al cliente, inducirlo a que tome la decisión de adquirir el producto o el servicio, ¿no es cierto?, que ha producido
la fábrica o que ha producido la entidad de servicios para el beneficio del consumidor. Ese es el concepto de esta función, es el conjunto de actividades relacionadas a la compra, venta y intercambio de bienes o servicios de la organización, que produce la organización. Es parte desde inclusive el diseño mismo de lo que se va a producir o servir en la organización, pasa con la definición del precio, ¿no es cierto?, ideal para que pueda ser accesible al consumidor, pero también beneficiando a la compañía, pasa con esas funciones relacionadas a hacer llegar, ¿no es cierto?, el producto hasta el consumidor para que esté a disposición del consumidor en el momento que lo necesite, ¿no es cierto?, para que tome la decisión de comprar ese producto. Y pasa por la función de desarrollo, como dije, del producto en sí. Bueno, entonces nos surge una pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué es esta función? ¿Qué es marketing? Es una función relacionada a la publicidad. El marketing es una función, o la función comercial es una actividad relacionada a las ventas, a fomentar el consumo. Son preguntas que se nos puede surgir a raíz de esta función tan importante en la organización, que alguien dentro de la empresa debe realizarla. Muchas veces y aparece dentro de un departamento, ¿no es cierto?, el departamento de marketing o la gerencia de marketing, o si es una empresa pequeña, no está identificada como un área, pero alguien dentro de la organización, puede ser el gerente general, el propietario, o alguien dentro de la organización se encarga de esta función de marketing, quiere decir, del proceso de compra, venta e intercambio de bienes y o servicios que produce la propia organización. Entonces, si queremos llegar a una definición, ¿qué es marketing? Marketing es todo eso que nosotros hacemos para intercambiar nuestros bienes y servicios que producimos dentro de la organización, ¿no es cierto? Todo proceso de marketing parte de una necesidad, un deseo, una demanda por parte del mercado. Quiere decir que ningún producto, ningún servicio puede generarse, puede producirse si no ha estado previamente demandado por el mercado. Nadie produce un servicio o un producto por simple hecho de querer hacerlo, sino que debe ser producto de una demanda que existe, una necesidad. La demanda quiere decir que hay una necesidad en el mercado. Entonces, por eso los especialistas en marketing permanentemente están haciendo lo que se llaman los estudios de mercado. Los estudios de mercado están destinados precisamente a poder identificar cuáles son esas necesidades que hay en el mercado, en esas necesidades, cuáles son los verdaderos intereses, los deseos, los gustos, las capacidades de compra, ¿no es cierto?, que tienen los clientes o los potenciales clientes, ¿no?, sobre un producto o un servicio que el cliente, o perdón, el empresario, la empresa quiere desarrollar. Cuando ha identificado claramente cuál es la demanda, en esa demanda, qué tipo de necesidad necesita o requiere satisfacer el cliente, recién ahí comienza el proceso de el desarrollo, en la segunda fase, del desarrollo del producto y o servicio. Es donde una vez se ha identificado esos datos que hemos obtenido de los estudios de mercado, de las consultas que hemos hecho a nuestro mercado sobre el tipo de producto, servicio que queremos, que quiere o que requiere el cliente. Entonces el cliente en realidad el que define qué es lo que va a hacer la organización, ¿no es cierto?, el producto o servicio. Recién comienza la segunda etapa, que es la etapa de desarrollo del producto o servicio, ¿no es cierto? Es la consolidación entonces de la idea, porque cuando uno obtiene del estudio de mercado, ¿no es cierto?, de la información del su mercado, uno obtiene un conjunto de datos. Esos datos nos tienen que servir para hacerlos realidad a través de la definición de qué producto o qué servicio se va a hacer, ¿no es cierto? Ahora, ese producto, ese servicio, tiene que generar, tiene que satisfacer una necesidad. Y esa necesidad, ¿no es cierto?, tiene que ver con aspectos relacionados al valor
que tiene el cliente, está dispuesto el cliente a sacrificar para obtener ese producto. Entonces ahí comienza ya la tercera etapa, donde definimos, ¿no es cierto?, en base a los costos, ¿no es cierto?, que tiene el producto, también definimos qué tipo de precio, el precio está en función del valor, ¿no es cierto? El valor que está dispuesto mi cliente de sacrificar de su parte para poder obtener ese producto, ¿no? O sea, imagínense antes de la pandemia, el valor de las mascarillas, ¿no es cierto?, sanitarias que están hoy en día tan demandadas, tan necesitadas, fíjense, ¿no es cierto?, ha hecho que los precios, ¿no es cierto?, la disposición del cliente de poder adquirir esos productos, ha hecho que el valor de ese bien, ¿no es cierto?, la mascarilla, se incremente, ¿no es cierto? Y ahorita está en la cabeza, es tan alto el valor, que está en la cabeza de todos los cruceños, bolivianos, y necesitan adquirir eso. ¿Para qué? Para proteger, es decir, una necesidad para protegerse. Entonces, lo que antes valía 1 peso, hoy en día puede valer hasta 5 o 10 pesos. ¿Por qué? Porque el valor ha crecido. Entonces, en marketing se maneja también esa área de la definición del valor que está en función del nivel de satisfacción que quiere, que necesita el cliente. Está en función de la calidad del producto que ha desarrollado el cliente. Y ese producto que tiene una alta calidad, ¿no es cierto?, tiene que también tener la disposición, la existencia de un mercado dispuesto a, por su valor, adquirir ese producto. Una vez hemos encontrado ese valor ideal, entonces comienza ya tenemos el producto tiene que ver con ese factor de satisfacción, ¿no es cierto?, que requiere el cliente, el valor que tiene que ver con lo que está dispuesto el cliente para intercambiar, ¿no es cierto?, sacrificar de su parte para adquirir el producto, y de ahí comienza el proceso que se llama el intercambio. Y el intercambio parte, ¿no es cierto?, de inclusive encontrar la vía, el camino de poder hacer ese intercambio, ¿no es cierto? Pasa por ver, inclusive ahí aparecen los intermediarios, los representantes de la propia organización, porque las empresas no siempre venden directamente al consumidor. Muchas sí lo hacen, otras no, otras usan intermediarios, representantes, ¿no es cierto? Son los vehículos que va a utilizar la organización para hacer llegar el producto al valor que el cliente está dispuesto de sacrificar para adquirir ese producto, ¿no? Ese es el proceso de intercambio, ¿no es cierto? Eso se llama, y ahí comienzan los procesos también de comunicación, ¿no es cierto?, para que el cliente pueda conocer las características, los beneficios. Cuando uno ofrece un producto, uno no está ofreciendo únicamente las características. El cliente no vende, perdón, el cliente no compra un producto o un servicio por las características, las compra por lo que hace, por lo que le va a satisfacer el producto o servicio. Entonces, en los procesos de comunicación, de promoción que se llaman, están destinados precisamente a identificar, a clarificar cuáles son realmente los beneficios en función de los deseos y las necesidades del cliente, lo que le va a satisfacer es en ese producto o servicio. Entonces, esos procesos de intercambio tienen que ver con la definición de las vías, el camino que va a recorrer el producto desde la fábrica o en la empresa mismo hasta llegar, por eso se utilizan caminos también de comunicación para poder informar y hacer que el cliente esté dispuesto a adquirir, ¿no es cierto? Y la definición de los mercados quiere decir, ¿no es cierto?, en función del tipo de cliente que ha definido la organización que va a atender, va a llegar a esos mercados, a ese lugar, que es el mercado es el lugar donde se va a hacer la transacción. Puede ser está definido en función de niveles socioeconómicos, edades, ¿no es cierto?, sexos, etcétera. Depende del mercado para el cual está destinado ese producto. Entonces,
todas estas funciones es lo que definimos como marketing. Y la Asociación Americana de Marketing define precisamente esta función, este conjunto de actividades, como una función de la organización, ¿no es cierto?, para generar, comunicar y entregar valor a los consumidores. Fíjense que no está hablando de productos ni servicios, sino valor. Quiere decir que un producto y un servicio pasa a ser algo demandado cuando tiene valor para el cliente. Entonces, es esa función organizacional y un conjunto de procesos para generar, comunicar y entregar valor a los consumidores, así como para administrar las relaciones con los consumidores, con estos últimos, de modo de que la organización y sus accionistas obtengan un beneficio. Esta función de marketing tiene, como todas las funciones dentro de la organización, tienen el propósito de, ¿no es cierto?, satisfacer evidentemente el cumplimiento de una misión de la organización, pero a su vez generar un beneficio para la empresa, ¿no? Esa es la función. La función de marketing es esa función dentro de la organización donde realizamos un conjunto de actividades para generar, comunicar y entregar valor a los consumidores de tal manera que podamos tener y mantener una relación con nuestros clientes y así generar beneficios para la propia organización. Y en esa función, ¿cuáles son los objetivos, por tanto? ¿Cuáles son los objetivos del marketing? Hay muchos objetivos, pero entre los más importantes tenemos uno de los objetivos de esta función de marketing es buscar permanentemente incrementar la participación de la organización, del producto en el mercado. Quiere decir, buscar la forma como nuestro producto o nuestro servicio pueda ser adquirido en mayor proporción en el mercado. El mercado es donde están todos los consumidores dispuestos, ¿no es cierto?, a poder adquirir productos y servicios. Bueno, una parte de ese mercado, la empresa tiene que definir cuál, en función del segmento, en función del tipo del cliente, en función de las características socioeconómicas del cliente, etcétera, sus deseos. Él define una parte de ese mercado. Y una vez conquista esa parte de ese mercado, él va a querer siempre más de ese mercado. Entonces, una de las funciones de marketing, objetivos de marketing es buscar incrementar la participación de la empresa en ese mercado. Otro objetivo de marketing es aumentar el volumen de ventas, quiere decir la cantidad de ventas del producto y servicio. Se definen generalmente anualmente objetivos de venta, que son cantidades de ventas que se tienen que alcanzar en el año, con el propósito de, en función de esos objetivos, cubrir las necesidades económicas de la empresa, ¿no es cierto? Destinadas a tener recursos, hemos hablado de eso de la función financiera, destinada a tener recursos suficientes para que la operación de la empresa sea normal, para que los accionistas también puedan tener ganancias, ¿no es cierto?, para poder pagar los sueldos y salarios. Bueno, el aumentar el volumen de ventas busca sobrepasar esos objetivos de ventas que se definen anualmente. Otro objetivo es posicionar la imagen de un producto, servicio o marca en la mente del consumidor. Quiere decir, no solamente el objetivo de marketing es vender, sino que sobre todo también es que su producto o servicio esté posicionado, ubicado en la mente del consumidor, con el propósito de que ese consumidor siga adquiriendo el producto. Y por eso es tan importante el valor, ¿no es cierto? Cuando el valor es el nivel de apreciación que tiene el consumidor sobre un producto o servicio. Entonces, las acciones de promoción, de comunicación, están destinadas precisamente a generar valor, ¿no es cierto?, del producto en la mente del consumidor. Y eso busca posicionar, por tanto, la imagen, la marca, el servicio. Por eso es tan importante la marca. Muchas organizaciones, ¿no es cierto?, promocionan más su marca, ¿no es cierto?, con el propósito de posicionar esa marca en la mente del consumidor y así fortalecer la apreciación, el valor, la apreciación del producto o servicio
que están ofreciendo al mercado. Otro objetivo, ¿no es cierto?, del marketing es la introducción de los productos, la introducción de nuevas marcas, la introducción de nuevas líneas de producto, ¿no es cierto? Cada vez las organizaciones están desarrollando nuevos productos y con eso aparecen nuevas marcas. Entonces, el llegar al posicionamiento parte de un proceso de introducción, de incorporación de esos productos, marcas o líneas de productos en el mercado. Entonces, esa es la función de marketing, también introducir nuevos productos, nuevas marcas en el mercado. Potenciar aquellos productos, servicios que están en declive, o sea, ese es otro objetivo, productos que están saliendo del mercado y marketing puede encontrar potencialidades, ¿no es cierto? A pesar de que el producto puede estar saliendo del mercado, pero existen otros segmentos, otros mercados que pueden también tener interés. Entonces, tratan de potenciar, quiere decir, levantar esos productos o servicios que están en declive, que están saliendo del mercado para que sean adquiridos en otros mercados, ¿no es cierto? Defiende, evidentemente, las marcas, ¿no es cierto?, entre los otros competidores, ¿no es cierto? Las marcas de las empresas es lo que más debe cuidar marketing, el valor de la marca, es el nivel de apreciación, respeto, confianza, ¿no es cierto? Son aspectos que están relacionados a la marca. Seguridad, ¿no es cierto? Nadie va a adquirir un producto que no está seguro que le va a satisfacer o que puede ser nocivo. Eso tiene que ver con la confianza, la marca de la empresa dentro de la organización. Entonces, ese es uno de los objetivos, defender la marca de la organización. Si se corta, nuevamente sabemos, entramos para la segunda etapa y ahí vamos a tener la asistencia, ¿no? Tengo 10 minutos. Entonces, ¿cuáles son? Estamos con 15 personas. ¿Cuáles son las funciones principales del marketing? Las funciones principales del marketing, muchas actividades, hemos hablado de todas ellas en esta primera parte. Bueno, vamos a ir puntualizando. Una de ellas es lo que denominamos las investigaciones del mercado. Implica todas esas acciones que realiza el encargado de marketing o alguien dentro de la empresa con el propósito de conocer quiénes son o pueden ser nuestros consumidores o clientes potenciales. Es en realidad identificar las características de nuestros clientes. Las características tienen que ver con los deseos, las necesidades, tienen que ver con los niveles de poderes de adquisición de la empresa, del consumidor, tiene que ver con los colores que quiere el consumidor, por ejemplo, de un producto, cuáles son en realidad sus deseos, las características de ese tipo de cliente que nosotros vamos a atender y satisfacer, necesitamos conocer. Entonces, eso se hace en los estudios de mercado, en los procesos de investigación de mercado. En los procesos de investigación de mercado identificamos también el tamaño potencial de nuestro propio mercado, ¿no es cierto? Otras funciones de marketing son aquellas relacionadas a las decisiones sobre el producto y el precio. Esto quiere decir el diseño del producto, definir el tipo, las características, ¿no es cierto? No va a ser el producto, no lo va a construir el producto, pero va a participar en el diseño del producto porque conoce las necesidades del cliente, ¿no? Sabe cuáles son las características del cliente. Entonces, el diseño de producto tiene que ver con todas esas características, es aterrizar esas características que han sido encontradas en las investigaciones de mercado para definir qué tipo de producto que va a satisfacer las necesidades de mi mercado, ¿no es cierto? Es darle también el nombre adecuado. El producto tiene que ver, en el diseño del producto tiene que ver cómo va a estar envasado, cómo va a estar empaquetado, cómo va a estar presentado ese producto, ¿no es cierto? Para poder generar una diferencia frente a otros productos similares dentro del mercado. También las decisiones relacionadas a las actividades de marketing están destinadas a definir el precio justo, ¿no es cierto? Para poder satisfacer las necesidades de la empresa como también del mercado. Y el precio justo no es simplemente la utilidad que quiere obtener la empresa, sino el precio justo tiene que ver con
que está dispuesto el cliente a sacrificar, a intercambiar, a entregar por parte para poder adquirir ese producto, ¿no es cierto? Y hay productos que pueden generar en ese precio ganancias del 100% sobre los costos, del 200% sobre el costo, ¿no es cierto? Depende del valor que está dispuesto el cliente, eh, dispuesto a sacrificar para poder obtener ese producto, ¿no? Entonces, la definición de precios tiene que ver con eso, tiene que ver con los costos, pero también del el valor que el cliente está dispuesto de sacrificar. Otra función es lo que se llama la distribución. En palabras técnicas es la plaza, quiere decir, son esas actividades para poder hacer llegar, ¿no es cierto?, el producto desde el fabricante hasta el consumidor. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, los consumidores, sabemos, según lo que ya hemos visto, a tres tipos, ¿no es cierto?, los mayoristas, los minoristas y los comisionistas, ¿no es cierto? Esas son las vías que muchas de las organizaciones utilizan para poder llegar a su consumidor final, ¿no es cierto? Son los intermediarios. La distribución es las acciones que realizamos para poder hacer llegar nuestros productos a el consumidor final. Y hay diferentes vías, ¿no es cierto? Esa es la distribución. Las otras funciones tienen que ver con la promoción, es en realidad hacer conocer qué es el producto al consumidor, ¿no es cierto? Y persuadirlo con el propósito de que pueda adquirir el producto al momento que lo necesite, ¿no es cierto? Y para eso utiliza una serie de instrumentos y acciones relacionadas a la comunicación a través de medios masivos de comunicación, hoy en día las redes sociales, ¿no es cierto? O la misma forma de comunicar del vendedor hacia el consumidor, ¿no es cierto? Esas son acciones de promoción, son acciones comunicativas, son acciones para persuadir al cliente para que adquiera el producto. Esas son las actividades de promoción. Otras funciones están relacionadas a las ventas, ¿no es cierto? La venta es esa actividad última, es el último impulso para el intercambio. Entonces, la venta es esa función que realizan el área de marketing con el propósito de que el cliente ya adquiera, ¿no es cierto? Es realmente el último paso de la transacción. Es esa fase en la cual en realidad se hace efectivo todos los esfuerzos que hemos hecho antes, ¿no es cierto? La del diseño del producto, del producto de la investigación del mercado, la definición de la plaza, del intercambio, de los intermediarios, la definición del precio, ¿no es cierto? Todo eso, lo que hemos hecho antes, debe concluir satisfactoriamente con la venta, que es el último paso, el último impulso hacia el intercambio, ¿no es cierto? Y es cuando nuestro cliente compra el producto, ¿no? Esa es la venta. Pero la acción de marketing no termina ahí. La función de marketing constituye. Y la siguiente función, quizás la más importante después de la venta, es lo que se llama la postventa. La postventa es esa actividad de asegurar la satisfacción de las necesidades de nuestro producto, de nuestro cliente con relación a nuestro producto o servicio, ¿no es cierto? Lo importante no es solo vender una vez, es sino permanecer en el mercado. Entonces, las funciones de postventa, que son esas funciones de asegurar, como dice ahí, de que ha sido satisfecho el cliente con nuestro producto y o servicio, nos permite realmente que nuestro cliente nos vuelva a comprar, que nuestro cliente pueda informar a otros potenciales clientes sobre los beneficios y cuán satisfecho está de nuestro producto, porque eso es lo que asegura la permanencia de la empresa en el mercado. Entonces, no es solamente vender, lo más importante es seguir vendiendo y las acciones de postventa son las acciones de relaciones que mantiene la empresario, la empresa con su cliente para asegurar, como dice ahí, de que ha estado satisfecho, han satisfecho sus necesidades después de la venta, ¿no es cierto? Por eso hay todas estas actividades de, por ejemplo, mantenimiento en el caso de productos, maquinarias, equipos, ¿no es cierto? Todos los servicios técnicos,
son actividades de postventa para asegurar de que el cliente siempre siga utilizando nuestro producto y comprando nuestro producto. Ahora bien, ninguna de las anteriores funciones que hemos hablado por sí sola hacen marketing, sino que es necesario encontrar una mezcla ideal de esas principales 4 funciones, ¿no es cierto? Ahora 5, ¿no? ¿Y cuáles son las funciones principales? ¿No es cierto? ¿Cuáles son esas? Eso es lo que se llama la mezcla de las variables principales del marketing. Son la mezcla del producto, quiere decir el producto diseñado adecuadamente, el precio, el valor adecuado, la plaza, el lugar adecuado y la promoción, la comunicación adecuada. La mezcla de esas 4 variables, las 4 P se llama: precio, producto, plaza y promoción. Esas 4 P hacen lo que se llama la mezcla de marketing, la mezcla comercial. Y recién ahí, cuando hemos conseguido eso, recién está satisfecha y cumplida la misión del marketing, ¿no? Entonces, el producto tiene que ver con la marca, con el envase, con el empaque. El precio tiene que ver con ese valor que está dispuesto el cliente de intercambiar para poder adquirir el producto o el servicio. La plaza tiene que ver con todos aquellos canales de distribución, lugares físicos, ¿no es cierto?, donde nuestros productos y o servicios debe estar para que el cliente lo adquiera. Y la promoción tiene que ver con todas esas actividades relacionadas a la publicidad, a la comunicación, para poder persuadir, ¿no es cierto?, convencer, informar sobre nuestros productos y o servicios al cliente para que pueda adquirirlo. Esas 4 variables, las 4 P, precio, plaza, promoción y producto, hacen lo que se llama la mezcla de marketing.